primeras. Bien, estoy muy contento de poder participar en este foro de la comunicación y el branding. Estoy muy agradecido a los organizadores por haber invitado a la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra y a mí, más en concreto, a participar en este foro. Y antes de comenzar, me gustaría, bueno, esto es un acto básicamente de comunicación, y me gustaría hablar primeramente del emisor, que soy yo, simplemente para decir alguna cosa que creo que tiene interés, ¿no? Estoy bastante abrumado, estoy bastante nervioso, porque este no es un foro habitual para un sencillo profesor de universidad, que normalmente lo que tiene a sus espaldas es una pizarra y delante un grupo de alumnos a los que les ve las caras, no veo a nadie. Pero a pesar de eso, bueno, pues acepté el participar en este foro porque el título de la reunión es repensar la comunicación, el marketing y sus fundamentos, pues es básicamente bastante universitario. Si me parece un elefante que sale en una cacharrería, pues lo mío es un pulpo en un garaje, ¿no? Esa es un poco mi sensación inicial. ¿Y de qué les va a hablar este pulpo después de la comida, en la sobremesa, en el momento más difícil? Bueno, pues espero más que hablar de algo en concreto, reflexionar o tratar de provocar una cierta reflexión, si es posible que sea incluso algo polémica. Espero suscitar adhesiones y suscitar también alguna oposición. Que he denominado marketing dual. Ha dicho el presentador que soy creador de teorías de marketing. Todavía no he creado ninguna. No es por poner mal al presentador, sino que el marketing dual era un concepto, una idea que me servía bien para hablar de lo que quiero hablar. Claro, cuando vino alguna nota de prensa que me identificaban como experto en marketing dual, me preocupé, ¿no? Porque dije, igual hay alguna teoría que existe de marketing dual, yo he titulado así mi ponencia y yo no me he enterado, ¿no? Luego, claro, miré y dije, y vi que el evento, el foro, iba a hacer especial hincapié en el marketing dirigido a las mujeres. ¿En qué medida yo considero que el marketing cada vez tiene más interés fijarse en algunas ambivalencias, algunas dualidades, algunas bipolaridades que son de utilidad para la toma de decisiones de las compañías, de las marcas, de los negocios? Y lo voy a hacer sobre todo desde el punto de vista más de la oferta. Luego, más adelante se hablará quizá más desde el punto de vista de la demanda. Esta mañana se ha hablado más de la relación con el cliente y yo me voy a centrar más un poco desde el punto de vista de la gestión de marketing en general y no solo de la comunicación. Y por lo tanto, lo que voy a defender en cierta medida, y ya esto es del qué va a hablar el emisor, lo que voy a defender es el interés que creo yo que tiene el trabajar las dualidades, el buscar, el preguntarse, por así decirlo, y si hiciese lo contrario, y si hiciese o me orientase hacia otro polo, ¿qué sucedería? Esto es de 1994, lo publicó el New York Times, y como lo publicó lo bajé. Y más que el interés de ver cuál es el universo de marcas asociado a cada uno de los candidatos, que tiene su interés, por ver en qué medida hay algunos patrones, que se pusieron Kerry es el único que estaba asociado a alguna marca extranjera, todos los demás eran puramente americanas, estadounidenses. Más que eso, lo que a mí me interesaba es pensar un poco en las dualidades, ¿no? En qué medida en cada categoría de producto lo que había era una confrontación entre Heineken y Budweiser, o entre Apple y BMW, o entre BMW y Ford. Y cómo esa dicotomía, esa diferencia, activaba un conjunto de ideas, valores, asociaciones, que de hecho lo que permitía es que uno las asociase con un candidato u otro, es la visión demócrata del mundo, la visión republicana del mundo. Bien, esto mismo en estas elecciones últimas se ha simplificado todavía mucho más. 4 años después, también el New York Times publicaba un estudio, era un artículo largo, un poco tratando de identificar a cada candidato con una marca. Y el resultado era claro, ¿no? Hillary era un PC, Obama es un Mac. Bueno, pues esta distinción, que es una dualidad pura, no quiere decir que solo haya PCs y Macs, hay muchas más cosas en el mundo, en la informática, pero creo que ayuda muchísimo a entender esta idea que quiero desarrollar de la importancia de la paradoja, la simplificación de la dualidad en el marketing.
Yo no sé si, en nuestro país, ahora que estamos también en periodo electoral, se podría hacer algo parecido. Recuerdo que hace un par de semanas, cuando estaba trabajando sobre esto, se publicó un estudio, creo que era de Vitruvio Leobarne, sobre la asociación de los candidatos en política a categorías de productos o a estilos de vida, etc., ¿no? Que además salió bastante en los medios, y no eran marcas, ¿no? Pero decía, bueno, pues los del PP están más correlacionados, por así decirlo, con las rubias, ¿no? Mientras que los del PSOE están más correlacionados con las morenas. Los del PP están más correlacionados con el vino, mientras que los del PSOE están más correlacionados con la cerveza. Bueno, de nuevo, no son oposiciones puras, pero sí que es un cierto pensamiento dual de fondo que creo que funciona y es muy útil en los mercados. Bien, esta idea de lo dual, lo bipolar, lo antagónico o el contraste, la comparación, yo soy de los que, como espectador por lo menos, echa muchísimo de menos que no se haga muchísima más publicidad comparativa, porque la comparación de dos es lo fundamental. Esta dualidad es la que, desde el punto de vista de la gestión de marca, se ha investigado también extensamente. En Estados Unidos hay dos profesoras, que son Jennifer Acker y Susan Fournier, que llevan ya años trabajando con las distintas personalidades de las marcas. Ellas dicen que en casi todos los mercados es posible identificar dos personalidades fundamentales, luego hay, podemos decir, subpersonalidades, pero dos personalidades fundamentales que son las de las marcas sinceras y las marcas excitantes. Las marcas sinceras son aquellas que se asocian con valores, por así decirlo, de estabilidad, valores de afecto, de cercanía, de familiaridad, etc. Y ahí estarían, pues, Coca-Cola, estarían IBM, estaría Microsoft en este caso frente a Apple, estarían muchas de las marcas, por así decirlo, con más historia, normalmente que son líderes del mercado, etc., y que tienen un poco esa personalidad que, obviamente, a lo largo del tiempo, bueno, pues va modificándose, va tomando una forma u otra, pero que de fondo en el mercado funciona con esa personalidad. Mientras que las marcas excitantes son las marcas que normalmente, por contrapeso a esa visión, lo que tienen es una personalidad de marca más arriesgada, más divertida, más intrépida, más rompedora, de alguna forma por contraste con el statu quo, con el establishment de la marca sincera. La traducción de sincera nos diría yo más, quizá, marca serena, ¿no? Más que sincera. Bueno, pues este es el tipo de dualidades del que me gustaría hablar en esta sesión y que, para concretarlas en ámbitos en los que podamos hacer bien el contraste, yo he decidido hablar de 6 dualidades fundamentales en la gestión de marketing. Es una dualidad de marketing, ¿no? Esta es una dualidad que tiene que ver más casi con la gestión del negocio, de las actividades, de la cuna a la tumba, o el contacto esporádico, irregular, de vez en cuando, etc. Entonces, en los últimos años, en la última década, sobre todo, lo que se ha desarrollado es el paradigma relacional. Desde el punto de vista académico, en la última década se ha escrito muchísimo, de hecho se ha hablado de un cambio de paradigma, se habla de el marketing ha dejado de seguir el paradigma transaccional y lo que ahora se impone es el paradigma relacional, que lo que implica es pasar de contactos y vinculaciones muy débiles, centradas puramente en la venta, todo girando en torno al contacto-transacción, y hemos pasado al marketing relacional, en el que el destinatario empieza a ser partícipe, en el que el destinatario empieza a ser socio de la marca, en el que lo que funciona son las vinculaciones fuertes, forma parte de mí. Forma parte de mí, en este caso, pongo el ejemplo de la marca más relacional que se puede vincular, en este caso a Ángela Resi. La vinculación es tal que yo hice mi tesis doctoral sobre The Economist. Yo hice mi tesis doctoral sobre The Economist, participo en todo lo que The Economist me plantea. Si me dice que valore un Jetta Reacción, que me lo ofrece, porque yo le doy datos que digo que trabajo en una gran empresa tal, yo le valoro el Jetta Reacción, respondo a todas sus encuestas, participo en Facebook de todos los grupos que se creen sobre The Economist. De hecho hay uno, lo señalo aquí, que es de 14.000 lectores, no generado, no promovido por la marca, sino generado espontáneamente. Sería capaz de ser un hombre publicitario de esa marca.
De hecho, ahora en la comida, cuando estaba con Sripad hablando, uno siempre busca temas de conversación interesantes, y de repente le digo, no seas lector de The Economist, y dice, ¡hombre! Me apasiona The Economist. Bueno, pues esto es el cliente fiel de la marca, el cliente con el que tiene todo el sentido del mundo la lógica relacional y que además yo la busco, la deseo, la espero, etc. Pero en muchísimos otros ámbitos de consumo, y yo por lo menos creo que pasa lo veo con mucha gente de mi alrededor, hay cada vez más también una mentalidad puramente transaccional. Lo que quiero es rapidez, conveniencia, precio razonable, que no me líen, que no me quieran hacer socio de nada, que no me planteen un programa de fidelización, que por favor me dejen en paz. Un poco la sensación esa que tiene uno cuando va a comprar al extranjero y dice, hombre, no conozco a nadie, qué bien, ¿no? Es una especie de sensación de comprar algo distinta, ¿no? No espera que uno después cuando vuelva a casa le pase nada, etc. Cuando estaba preparando el viaje para venir a Barcelona, contaba el otro día esta anécdota uno de los organizadores, 15 minutos antes de partir, estaba nevando en Pamplona y no se sabía si iba a salir o no el avión, hacía un día horrible, y sonó el teléfono. Cogí el teléfono y me dijeron, hola, buenas tardes, le llamamos de la empresa de seguros, no voy a decir el nombre, y nos gustaría ofrecerle un seguro por fallecimiento. Es una empresa con la que tengo un seguro, pero me están haciendo otro serio, me están tratando de vender uno por fallecimiento. Y yo soy muy dado a seguir todas las conversaciones de marketing de las marcas porque me dedico a esto. Yo creo que la gente común no quiere seguir muchas cosas muchas veces, pero yo me dedico a esto y por lo tanto sigo la conversación, la entrevista, y a los 10 segundos me dijo, bueno, porque usted ya sabemos que tiene 42 años, tal, o sea, tiene toda mi información, y le digo, sí, yo le aseguro que no estoy pensando en mi fallecimiento todavía. Entonces dijo, bueno, pero seguro que usted viaja. Sí, ahora mismo voy a viajar. Bien, entonces, yo creo que esa especie de bipolaridad entre en qué somos relacionales y en qué somos transaccionales, por contraste, aunque parezca paradójico, yo creo que cada vez es más viva. Al marketing one-to-one, al marketing personalizado. De nuevo, estoy utilizando un poco los ámbitos académicos donde se han desarrollado en los últimos años, en la última década, una especie como de dos vías, ¿no? O dos tipos de analizar la gestión de marketing en su conjunto. Ya sé que esto es muy arriesgado, complicado, porque esto parece que cruza sectores, actividades, etc. Pero bueno, lo que quiero es dar que pensar, ¿no? Hacer pensar un poco. Entonces, frente al marketing de masas, que es un marketing de clientes, más que clientes de consumidores o compradores anónimos, despersonalizado, por así decirlo, masivo, pasivo, podemos ponerle todos los adjetivos que queramos, y que sobre todo trabaja con las leyes de los grandes números y que sobre todo trabaja también con las leyes económicas de la rentabilidad, del volumen, de la rotación, etc. Bueno, pues cada vez más en los mercados se ha ido estableciendo la mentalidad del uno a uno. Cómo buscar cada vez más ajustar la oferta, pero no solo la oferta, no solo el producto, sino ajustar la comunicación, ajustar los precios, las discriminaciones de precios, etcétera, a el individuo. Dar a cada uno, podemos decir casi con esa frase filosófica, cada uno según sus necesidades, ¿no? Cada uno según sus necesidades, según sus creencias, según sus deseos, etcétera. Bien, y llegamos ahí a un marketing personalizado que lo que ha supuesto desde el punto de vista de la gestión, ahora me estoy refiriendo más, como he dicho, a la gestión de las organizaciones, creo que ha sido un crecimiento exponencial o muy grande de todo lo que es la idea de variedad de productos. Cada vez productos más variados, adecuados a cada una de las segmentaciones posibles con esa especie de horizonte final del individuo. Hay mercados en los que el tipo de producto, lo que eso le lleva a esas segmentaciones cada vez más pequeñas, hay otros en los que se puede ir al uno a uno, pero la mentalidad es esa, ¿no? De ir hacia esos mercados con infinidad de productos que además hoy en la actualidad en muchos de ellos tenemos además la promesa de que ya es muy posible no mantener, por así decirlo, stocks reducidos. El famoso libro de Chris Anderson, del editor de Wired, sobre la larga cola, ¿no? Pues lo que de alguna forma dice es que cada vez hay más negocios en los que las tecnologías de la información lo que nos permiten es que cada cliente, cada uno, encuentre su producto, que es uno, ¿no? Que además puede ser el último libro que se ha publicado en China sobre tal tema
y que igual solo tiene dos clientes, pero es fundamental que cada uno encuentre su producto. Es la lógica, por así decirlo, de la larga cola rentable. Yo creo que la larga cola rentable tiene mucho que ver también con las posibilidades, por así decirlo, de los negocios tecnológicamente mediados, ¿no? No todos los negocios son tecnológicamente mediados de esa manera. Claro, pero por contraste, y aquí sería un poco la paradoja, creo que también, conforme más se avanza una especie de evolución pendular hacia el one-to-one, creo también que cada vez tiene más interés la idea de recuperar un cierto enfoque masivo. Hay un libro que a mí, en los últimos años, es el que quizá más veces he vuelto a él, que es La paradoja de la elección, de Barry Schwartz, un sociólogo, que de alguna forma lo que dice es esto. La gente quiere variedad, la gente quiere diferenciación, pero tenemos muchos límites. Tenemos límites para apreciar la diferencia, tenemos límites para valorar la variedad, tenemos límites para muchísimas cosas, para sentirnos bien porque sabemos que la información que tenemos es la que tiene todo el mundo, tenemos límites porque la variedad y la complejidad genera incertidumbre, la soledad, inseguridad, la soledad del consumidor, etcétera, etcétera. Y por tanto, la masa no es lo mismo que el grupo, pero bueno, la masa, la gran colectividad, etcétera, tiene todavía mucha fuerza precisamente por contraste. Y él lo que dice es que él cree que cada vez más, por contraste de ese marketing uno a uno personalizado. Bien, aquí de alguna forma estaríamos entre esos dos extremos que serían Mickey y Minnie y los Trexie Toys, donde lo que hay es una variedad infinita de productos que cada uno como consumidor que es capaz de producir sus propios bienes, etcétera, puede diseñar, frente a lo que sería el Mickey Mouse de siempre, ¿no? Para todos, universal, y entre esos polos nos manejamos. De hecho, la tensión ahí es la tensión del uno a uno, del yo diferente, que es la tensión universal del hombre. Pero tiene que ver con ese desarrollo creciente que ha habido en los últimos años de todos los mercados en torno al concepto de genérico, a marca privada, marca de la distribución, ofertas gratuitas, etcétera, etcétera, que por contraste cada vez se ve más en el mercado, por contraste a lo que sería la mentalidad o el enfoque premium. Lo único y realmente distinto, por bastante más. Perdón, falta un acento por bastante más. Bien, pues este es otro de los polos entre los que se mueven los mercados. Una polarización que además, yo creo que lo interesante es que hay como dos polarizaciones distintas en torno a esta misma idea, ¿no? Una sería la polarización del low cost frente a la marca, al premium, al valor a más precio, etc. John Wanamaker, un emprendedor americano. Pero la verdad es que este dicho, que ya tiene más de un siglo, bueno, pues creo que todavía en la actualidad sigue siendo bastante relevante. Y no me importa que tanto, no voy a hablar tanto de la cuestión de la rentabilidad, de los modos de comunicación, sino de esa dicotomía above-below, ¿no? Que de nuevo yo tampoco sé muy bien la distinción entre above-below, antes hemos hablado de convencional o convencional. Sé que hay muchas explicaciones, la explicación de qué era lo que quedaba por debajo de la cuenta de resultados cuando ya no había presupuesto, cuando sobraba algo de presupuesto, la explicación de qué era lo que se pagaba por comisión o no. Pero la distinción above-below creo que sigue vigente en la mente de los directivos, en las empresas, y sigue vigente en parte porque creo que todavía representa dos formas de fondo, ya sé que hay muchas actividades distintas de comunicación, muchos modos, pero dos formas distintas de fondo de entender la comunicación. Una más interactiva, una más segmentada, más personalizada, con posibilidad de ver más resultados, la otra, por así decirlo, más masiva, más pasiva, con un contenido distinto, etc. Bien, estas dos formas de entender la comunicación también considero que, por contraste, bueno, pues estamos en un momento especialmente interesante o paradójico. Recordando cuáles eran las dos campañas de Navidad que más me impactaron o que me dejaron algo, otras me dejaron algunas cosas, pero pues recordé que, o pensándolo, dije, hombre, pues la de Coca-Cola, ¿no?
la campaña de Coca-Cola, que es Above donde las haya, además con un Above largo, muy extensa, hipermasiva. ¿Por qué? Pues, ¿por qué se me quedó? Pues por muchas cosas, pero sobre todo porque la hablé mucho con mis hijos, ¿no? La hablé mucho con mis hijos, porque, bueno, les traía recuerdos de la fábrica de chocolate de Willy Wonka, bueno, y se podía hablar, es que era larga, etcétera, etcétera, ¿no? Y esa era la forma de recepción. Y la otra es el iHand de Shackleton, de mi amigo Pablo Alzogaray, que cuando lo recibí, bueno, pues de nuevo, pues fue algo que me llamó la atención. Digo, recibí bastantes cosas en Navidades, de marcas, de empresas, etcétera, y esta es la que es un below puro, ¿no? Creo que se enviaron unos 700. Pero ambas generaron en mí lo que yo creo que tiene que generar la comunicación, que es que lo hablase con otros, lo hablase en la familia, lo hablase con compañeros, etc. Y las dos son radicalmente distintas, aunque consiguieron todas ambas una visibilidad posterior tremenda en los medios. Bien, y la última es la dualidad moderno-posmoderno. Lo que funcionan son la hiperrealidad. Él habla de la hiperrealidad, la simulación de la realidad, que es más real que lo real. Y ahí ahora todo el mundo habla de la reality, ¿no? La realidad de la Wii. Bueno, pues eso un poco reflejaría el enfoque postmoderno. Es un enfoque fragmentado, de subjetividades descentradas, desde el punto de vista de que las segmentaciones convencionales no funcionan. Él dice que la investigación convencional tiene muchos problemas, es mucho más importante la investigación de introspección, hablando con las personas, viendo cuáles son realmente sus motivos, como en el mundo, como en la cultura, etc. Y él lo que hace es convertirse un poco en el contraste de Kotler. Sé que estaba por aquí Vincent Molinet, que escribió unos artículos magníficos sobre cómo Kotler entendía la comunicación. Bueno, pues Stephen Brown ha tomado a Kotler como contraste, ¿no? Es el contraste de Philip Kotler en marketing. Y él, sobre todo, habla de que esta nueva sensibilidad se nota en lo que denomina retromarketing, que sería el advenimiento de, cada vez mayor, que se ve con claridad en muchos mercados, de la vuelta a las raíces. Un poco el marketing siempre miraba hacia adelante, pues el marketing postmoderno mira muchísimo hacia atrás, ¿no? El marketing nostalgia, la recuperación de valores fundamentales. Y en el sector de las zapatillas, bueno, pues por ver un poco el contraste, yo decía, el contraste es Nike y Converse. Yo estoy absolutamente, bueno, no sé, horrorizado, atropellado por mi hija pequeña, que quiere zapatillas y zapatillas de la marca Converse, que como saben es una marca ya muy antigua y cuando la vemos es como retro, porque está recuperando un concepto de marca ya muy antiguo. Bien, estas dualidades, que son las que hemos visto, tienen que ver, o creo yo que pueden tener que ver con la polarización que se da en los mercados, la polarización genérica, en la que en cierta medida, en la parte izquierda lo que tenemos es un poco el enfoque market driven, transaccional, masivo, low cost, above moderno, que sería la polaridad izquierda, y en el enfoque derecho tenemos más market driving relacionado one to one, premium, below, postmoderno. En el pasado yo creo que funcionaba esta diagonal, ¿no? Había ofertas en cada uno de los cuadrantes de la diagonal. Hoy lo que está sucediendo es en la mayoría de los mercados esto. Está sucediendo que se está dejando la diagonal para crear como dos grandes zonas de mercado, que son estas, en las que de nuevo hay una gran polaridad, ¿no? Estarían las ofertas más premium, calidad, y las ofertas descuento. Dos zonas que dejan una zona intermedia, una zona media, un poco de tierra baldía, que en principio yo creo que las marcas están pensando en cómo abordarla y yo propongo, o creo que cada vez lo están abordando de una forma más paradójica, utilizando gestión paradójica. Y las paradojas tienen que ver con mantener dos ideas opuestas en la cabeza al mismo tiempo y seguir funcionando, ¿no? Esto es lo que decía Scott Fitzgerald, que más o menos es esto. Y en la actualidad, la mayoría de las marcas están trabajando en formas de gestión, conceptos que en cierta medida integran o hacen que confluyan el society, ¿no? O creando la visión más de fondo social. Entre la modernidad y la posmodernidad hemos dicho la transmodernidad. Marcas que se distingan del resto y que busquen un posicionamiento al margen un poco de esos polos, trabajando con una tercera, con un tercer vector, ¿no?
que sería este vector de, por simplificar, lo voy a desarrollar un poco más por acá, de lo social, pero no como puro símbolo de marca, ¿no? En cambio, tenemos dos más, creo, ¿eh? Sí, o sea que sea breve. Sí. Con tanto cambio no acabaremos dando la vuelta y volviendo en unos años a paradigmas ahora cuestionados. Pues esto sí que ya lo dejo en la duda. Pues no lo sé. Yo a veces veo esto, por simplificar, estoy simplificando mucho, ¿no? Pero veo esto como una especie de evolución pendular, ¿sí? O fenómeno de acordeón. El acordeón suena si va hacia adelante y hacia atrás. Esto es un poco una visión de Vico, de corso y ricorso. Pero sí, o sea, yo creo que no hay una única dirección, hay momentos. Antes me preguntaban, ¿y si ahora llega una crisis, qué va a pasar? Pues una crisis económica seria. Pues probablemente, bueno, pues se resucitarán, entre comillas, algunas cosas que no sé si en el pasado, si con una buena situación económica tenía sentido o no. Cuando venía ahora aquí, a la Pamplona, leí el periódico El Diario de Navarra, y en Navarra, no sé si aquí en Cataluña, ya desde hace un tiempo, están teniendo un éxito extraordinario las ferias de stocks. Las ferias donde los pequeños comerciantes lo que hacen es poner a la venta los productos fuera de temporada, los productos de sobra, con algún defecto, etc. El Wall Street Journal, ya cito Wall Street Journal, Wall Street Journal hace un par de semanas publicó un gran reportaje sobre el crecimiento de las cadenas de detallistas con esta misma mentalidad en Estados Unidos. Lo que hacen es vender a precios ridículos, porque si no el ingreso va a ser cero. Productos con pequeños defectos fuera de temporada. En el ámbito del lujo son los hombres, ¿no? Pero bueno, pues probablemente en una situación de crisis todo eso vaya más.